Buenos días, nos encontramos con el profesor Manuel Cifuentes, quien es coordinador de la institución educativa Ciudad de Benecer del municipio de Fusagasugá, quien nos va a comentar acerca de su experiencia y de trabajo con la educación para adultos en la jornada nocturna de esta misma institución educativa. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, la jornada nocturna, pues básicamente se basa en lo contemplado en el decreto 3011 del Ministerio de Educación, creo que es del año 97 este decreto, en donde se fijan algunas directrices para la educación en adultos estrictamente. Es una educación para adultos que se realiza por ciclos. En la educación básica primaria pues hay dos ciclos, que es el ciclo 1 y el ciclo 2. El ciclo 1 va hasta grado tercero, el ciclo 2 hasta grado quinto. Y el ciclo 3 que consideraría grado sexto, séptimo, ciclo 4 el octavo, el noveno, el ciclo 5 el grado décimo y el ciclo 6 el grado undécimo. Pues básicamente como lo acabo de expresar, pues la educación para adultos parte de la idea de que siendo los ciclos unos periodos más cortos para el respectivo año escolar, pues el adulto recoge unas experiencias, unos aprendizajes que complementan los aprendizajes que por la experiencia de vida cada uno de ellos ya ha tenido, de tal manera que con los que le brinda la institución pues puede llegar a cumplir los requisitos para optar al título de bachiller académico. La jornada pues es de 4 horas diarias y en general pues lo que se encuentra en ellos es el deseo de progresar en la vida. Normalmente la actitud con la que uno ve que asumen ellos la educación es una actitud completamente distinta a la que se observa en los jóvenes. Quien decide matricularse en la jornada nocturna, pues normalmente tiene un nivel de conciencia sobre la utilidad y el sentido que implica permanecer en la institución las 4 horas de la jornada. Distinta, el estudiante normalmente es más responsable, más respetuoso y con un nivel de apropiación de los contenidos y de los aprendizajes y de las actividades que desarrollan en el aula con un poco de mayor sentido de responsabilidad y de apropiación. Por lo tanto, pues a nivel personal es grato encontrar gente que desea salir adelante, que por un título no ha podido acceder a algunos espacios laborales, y es grato ver que una vez se gradúan ellos ya los ve uno vinculados al SENA o los ve uno en el mercado laboral ya en una participación un poco más activa. Y profesionalmente pues también es muy interesante el desarrollo de estas actividades en estas jornadas y con esta población, porque normalmente ve uno gente con grandes capacidades, con gran experiencia, con grandes habilidades que de alguna manera le complementan el aprendizaje a otros compañeros que por alguna razón no han tenido las experiencias que sí han tenido algunos de ellos, de sus compañeros. Entonces, pues en lo profesional, en lo personal, son algunos espacios de formación y de aprendizaje que a uno en general le satisfacen por este tipo de cosas. Mi profe, muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, con mucho gusto. Ahora nos encontramos con la profesora Hazel Acevedo, quien también es coordinadora de esta misma institución educativa, quien nos va a dar unos comentarios acerca de su experiencia y perspectiva frente a la educación para adultos. Buenos días. Sí, yo hace muchos años estuve trabajando en una fundación
con educación para adultos, trabajaba en la jornada sábado con ciclo 3, ciclo 4 y 5, 6. Y también estuve trabajando en esta misma fundación en la jornada nocturna. Yo trabajaba en el área de tecnología. Y pues claro, mi experiencia con ellos fue muy interesante. Uno encuentra personas adultas que realmente van con el deseo de terminar sus estudios, con el deseo de estudiar, con el deseo de graduarse y terminar su bachillerato y poder iniciar estudios superiores. También conocí estudiantes que solo iban a tomar del pelo. Tengo una experiencia dura con un estudiante que siempre lo recuerdo verlo escapándose de mis clases por la ventana, y hoy día lo veo vendiendo dulces y bolsas plásticas en un semáforo aquí en Fusagasugá. Pero también tuve experiencias de personas que terminaron una profesión, terminaron su bachillerato y continuaron con una profesión. Y pues eso también es muy satisfactorio. Lástima que los tiempos son demasiado cortos. Lástima que la educación tenga que ser prácticamente el sumo, muy concreta, muy concisa, y tenga que ser muy a lo fundamental. Y quita a veces tiempos para la socialización y quita tiempo para otras áreas que también son importantes, como la artística y la educación física. Que son básicas en la formación de los muchachos o de las personas, así sean adultos. Mi papá y mi hermana fueron alumnos míos. Mi papá de hecho se graduó en educación para adultos y mi hermana también. Y pues también tuve la experiencia de tener a mi papá y a mi hermana como alumnos míos, que pues era muy curioso cuando yo los tenía que llamar a lista. Y fuera de eso, cuando tenía que darle la opinión a mi papá en los debates y decirle, bueno, ya se le acabó el tiempo y ya no puede hablar más, era muy, muy curioso entregarle el boletín a mi mamá y el regalo de Día a la Madre que habían hecho en clase de artística. Fue una experiencia muy interesante. También mi papá me comentaba, mi papá también pasó por otro instituto y luego finalmente mi papá se graduó en el Carlos Lozano en la nocturna. Y pues él también me comentaba de la experiencia de muchachos que van porque han sido ya sacados de muchos colegios y están en extra edad y que van a seguir tomando el pelo y a seguir porque los papás los metieron y los obligaron a terminar de estudiar, junto a adultos que realmente van a estudiar y realmente van a aprovechar el tiempo. Y él encontraba que a veces en los diferentes sitios de educación para adultos, estos muchachos generan conductas disruptivas y generan interferencias en las clases, entorpecen los procesos, porque a veces los institutos no cuidan que realmente estén en extra edad y cumplan los requisitos. Y que los adultos pues sí van a estudiar y van con todo el juicio, y él peleaba mucho que se hiciera valer el derecho de ellos para poder terminar sus estudios con todo el juicio y con toda la dedicación. Lástima que muchas veces en estos sitios no son tan frecuentes las izadas de bandera, porque para ellos son muy importantes, muy chévere ellos ya como adultos, una obra de teatro, una poesía, una danza, una canción, para ellos también hace parte de esos espacios, que no es solo la formación, sino también un poco lo lúdico, un descanso de todo lo que tienen que vivir, su trabajo y todas las labores de su familia y de todo lo que ya un adulto tiene que enfrentar. Muchísimas gracias, profe, por contarnos su experiencia. Y ahora, la opinión de otro docente de esta misma institución. La educación para adultos, en este caso la jornada nocturna, ha sido creada bajo la idea de trabajar con los estudiantes adultos que por diferentes situaciones sociales no han podido terminar su bachillerato, ya sea por cuestiones económicas, laborales o por haber sido padres de familia a muy temprana edad y que pues durante el transcurso de sus vidas tuvieron que desescolarizarse. La institución nuestra ofrece el servicio a ese tipo de personas. Dentro del servicio de educación nocturna, lo que hacemos en nuestro plan de estudios es flexibilizarlo de acorde a los tiempos y al tiempo de desescolarización de los estudiantes, flexibilizar este plan de estudios para que ellos puedan trabajar de una manera más acorde a sus necesidades y a las temáticas que se trabajarían en una jornada normal. En esto de la flexibilización lo que se hace es definir los temas de cada periodo y de cada área
las temáticas más importantes de acuerdo a los derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación y lo que a ellos pues se les va a preguntar en las pruebas saber de 11 grado. A los estudiantes que logran, digamos, trabajar todos los 3 ciclos, sexto, séptimo, ciclo 3, octavo, noveno, ciclo 4 y décimo y 11, ciclo 5, y que al terminar deben presentar las pruebas como cualquier bachiller. La experiencia en el sistema educativo nacional frente a la nocturna o educación con adultos, pues personalmente ha sido bien interesante, pues como decía desde un comienzo, la intención es ayudarles a ellos a cumplir con una etapa mínima o básica académica que se requiere para todo ciudadano, que es su bachillerato, y obviamente ayudarles a reforzar gran parte del conocimiento que ellos en algún momento trabajaron en otras jornadas siendo jóvenes o niños y que no pudieron concluir por cuestiones personales. Nosotros aquí lo que buscamos es generar un trabajo humano, obviamente académico, pero un poco más humano frente al acercarlos a ellos de nuevo al conocimiento, que retomen ciertas ideas o temas que pudieron haber visto trabajado en algún momento de su vida y que obviamente logren con satisfacción tanto académica como disciplinaria y personal al final del ciclo último, ciclo 6, 11 grado, logren acceder a su título como bachiller. Un título que pues en la actualidad desde el punto de vista laboral y profesional es necesario para ejercer muchas profesiones. Y principalmente la mayoría de los estudiantes que están dentro de este sistema buscan es obviamente este título.